Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube. Qué alegría tenerlos de vuelta en nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, algo que ha emocionado y, seamos sinceros, ha roto corazones de muchos. Vamos a hablar de esos dos nombres que, cuando se juntan, desatan una tormenta de suspiros y especulaciones, Can Yaman y Demet Özdemir. Y sí, como dice el título, vamos a desentrañar ese misterio, a escuchar lo que Can Yaman ha tenido que decir, porque parece que Demet Özdemir está grabada a fuego en su corazón, para siempre. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos, porque esta historia tiene de todo: amor, fama, despedidas y sobre todo, un eco de lo que fue y quizás, solo quizás, de lo que aún resuena. Y antes de que se me olvide lo más importante, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. No querrán perderse ninguna de nuestras próximas historias. Bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Can Yaman, el actor turco que ha conquistado el mundo con su carisma y su imponente presencia, y Demet Özdemir, la actriz que ha robado miradas con su talento y su belleza deslumbrante. Juntos formaron una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca. ¿Quién puede olvidar la química que desbordaban en Erkenci, el pájaro soñador? Era palpable, magnética. Parecía que la pantalla se les quedaba pequeña, que su conexión trascendía la ficción. Y como suele ocurrir cuando la química es tan poderosa, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer. Al principio eran solo eso, rumores. Pero con el tiempo las pistas se volvieron más evidentes. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las miradas cómplices, todo apuntaba a que lo que vivíamos en la serie, también estaba ocurriendo fuera de ella. Y efectivamente confirmaron su relación. Fue un torbellino de alegría para sus seguidores, que veían en ellos la pareja perfecta, la combinación ideal de éxito y romanticismo. Las redes sociales explotaron, las revistas de corazón hicieron su agosto, y sus nombres se convirtieron en sinónimo de amor apasionado. Compartían momentos de su día a día, viajes, cenas románticas, y cada publicación era analizada al milímetro. Se les veía felices, enamorados, construyendo un futuro juntos. O eso creíamos todos. Porque, como suele suceder en el vertiginoso mundo de la fama, las cosas cambian. Las relaciones, incluso las que parecen más sólidas, pueden enfrentar desafíos. Y la de Can y Demet no fue la excepción. El final de su relación fue un golpe duro para sus fans. Nadie esperaba que terminara, y menos aún, cómo terminó. Las razones exactas nunca se aclararon del todo. Hubo muchas especulaciones, muchas teorías, pero la verdad oficial fue escueta: simplemente, ya no estaban juntos. Este desenlace dejó un vacío, una sensación de ¿y ahora qué? ¿Cómo se sentía Can Yaman? ¿Qué había quedado de ese amor tan intenso? Durante un tiempo el silencio fue la respuesta. Can Yaman, que siempre ha sido un hombre de pocas palabras sobre su vida privada, se mantuvo reservado. Y Demet Özdemir, por su parte, también ha mantenido una actitud discreta. Pero hoy, mis amigos, vamos a romper ese silencio. Can Yaman ha decidido hablar. Ha abierto su corazón, o al menos una parte de él, y ha compartido sus sentimientos sobre Demet Özdemir. Y las palabras que ha elegido son impactantes. No son unas palabras cualquiera, son palabras que sugieren una huella imborrable, un recuerdo que perdura en el tiempo. El contexto de estas declaraciones es importante. A menudo, cuando los medios insisten en preguntar sobre relaciones pasadas, los famosos tienden a esquivar la pregunta o a dar respuestas genéricas. Pero Can Yaman, al parecer, ha sentido la necesidad de ser más sincero, quizás impulsado por la nostalgia, por el paso del tiempo, o simplemente por la honestidad que a veces solo se encuentra cuando se ha vivido una experiencia significativa. Según lo que ha trascendido, y créanme, hemos estado investigando a fondo, Can Yaman ha confesado que Demet Özdemir ocupa un lugar muy especial en su corazón. Y no solo eso, ha utilizado frases que sugieren que esa huella es permanente. Ha hablado de ella como alguien que marcó su vida, que dejó una marca imborrable. No ha sido una mención casual, sino una reflexión profunda sobre el impacto que ella tuvo en él, tanto personal como emocionalmente. Imaginemos por un momento lo que esto puede significar. Cuando un artista, y Can Yaman lo es, utiliza palabras como para siempre o grabado en mi corazón, no lo hace a la ligera. Detrás de esas palabras hay una historia,
hay emociones vividas, hay momentos compartidos que a pesar del tiempo y de las nuevas experiencias siguen resonando. No se trata de un simple recuerdo de un amor pasajero, sino de algo que ha transformado, que ha dejado una impronta. Quizás se refiere a la intensidad de la conexión que compartieron. Cuando dos personas se conectan a un nivel tan profundo, como parecía ser el caso de Can y Demet, esa conexión puede dejar una marca que trasciende la relación misma. Puede ser la lección aprendida, el crecimiento personal que experimentaron juntos, o simplemente la memoria de un amor que fue real y poderoso. Y aquí es donde entra la parte intrigante de la historia. ¿Qué impulsa a Can Yaman a decir esto ahora? ¿Es simple nostalgia? ¿Es un reconocimiento sincero del valor de lo vivido? O quizás, solo quizás, hay un deseo latente de expresar que, a pesar de todo, el cariño y el respeto por Demet Özdemir siguen intactos. El hecho de que lo diga públicamente, rompiendo su habitual discreción, le da a sus palabras un peso adicional. Piensen en ello. En el mundo del entretenimiento, las relaciones suelen ser efímeras, muy expuestas y a menudo juzgadas. Cuando una pareja como Can y Demet se separa, los fans y los medios se apresuran a buscar las razones, a buscar culpables, a buscar la próxima relación. Pero a veces lo más importante no es el final, sino el legado. Y parece que Can Yaman está reconociendo el legado de su relación con Demet. Sus declaraciones sugieren una madurez emocional, una capacidad para mirar hacia atrás no con resentimiento, sino con aprecio por lo que fue. Es un reconocimiento de que a pesar de que sus caminos se separaron, la experiencia compartida fue significativa y valiosa. Ha dicho que Demet Özdemir está en su corazón para siempre. Esto implica que no es algo que se vaya a borrar con el tiempo, ni con otras relaciones. Es una parte de su historia que él lleva consigo. Y esto, mis amigos, es lo que hace que el mundo de las celebridades sea tan fascinante. Detrás de las cámaras, detrás de los personajes que interpretan, hay personas reales con emociones reales, con historias de amor, de desamor, de crecimiento. Y cuando uno de ellos, especialmente alguien tan observado como Can Yaman, decide compartir algo tan personal, nos permite atisbar un poco de esa humanidad. Podríamos especular muchísimo sobre qué significa exactamente. ¿Significa que sigue enamorado? ¿Significa que la recuerda con cariño? ¿Significa que desearía que las cosas hubieran sido diferentes? Lo más probable es que sea una mezcla de todo ello, o quizás algo más profundo que solo nosotros podemos interpretar. Pero lo que es innegable es que estas palabras de Can Yaman sobre Demet Özdemir no son banales. Están cargadas de significado. Cuando él dice que ella está en su corazón para siempre, nos hace pensar en la fuerza de ciertos vínculos. A veces, incluso cuando dos personas no pueden estar juntas, el amor, el respeto, la admiración que se profesaron, dejan una marca imborrable. Es como una melodía que, una vez escuchada, resuena en la memoria para siempre. Y la historia de Can y Demet, a pesar de su desenlace, parece ser una de esas melodías. Es importante recordar que ambos son artistas talentosos, con carreras brillantes que siguen evolucionando. La vida continúa, y ambos están enfocados en sus proyectos. Pero el reconocimiento de un pasado importante, de una persona que dejó una huella, es una señal de madurez y de la profunda conexión que en su momento compartieron. Y para nosotros como espectadores, como seguidores de sus carreras, estas declaraciones nos brindan una nueva perspectiva. Nos permiten ver más allá de la imagen pública, y entender que detrás de los flashes y los titulares, hay corazones que sienten, que recuerdan, que guardan tesoros emocionales. Así que, resumiendo un poco lo que hemos desgranado hoy, Can Yaman, el popular actor turco, ha roto su silencio respecto a su expareja, la también talentosa Demet Özdemir. Y lo ha hecho de una manera muy significativa, confesando que Demet Özdemir ocupa un lugar especial y permanente en su corazón. Estas palabras sugieren una huella imborrable, un reconocimiento de la profundidad y el impacto que ella tuvo en su vida. No es una mención superficial, sino una reflexión que denota que a pesar del paso del tiempo y de la separación, el cariño y el recuerdo de lo vivido perduran. Es una ventana a la humanidad de estas estrellas, recordándonos que detrás de los personajes hay personas con emociones complejas y experiencias que los moldean. Y hasta aquí, mis queridos amigos, la historia de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, y que las palabras de Can hayan resonado en ustedes tanto como en mí. Me encantaría saber qué opinan sobre esto. ¿Creen que estas declaraciones tienen un significado más profundo?
¿Qué otras parejas de ficción les han marcado de forma especial? Dejen todos sus pensamientos y comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha gustado, o simplemente les ha hecho reflexionar, no olviden dar un buen like. Compartan este vídeo con todo aquellos amigos y familiares a los que les pueda interesar esta historia. Y por supuesto, si aún no forman parte de esta increíble comunidad, ¿qué están esperando? Pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y descubrimientos. Son el motor de este canal. Gracias por acompañarme hasta el final, son los mejores. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.